Bueno, pues ayer sí, ayer estuvimos comentando y hablando que me gustó mucho el ejército, me alisté en el ejército español, llegué a ser un joven sargento de 20 años, ser también piloto de helicópteros y aquello pues eh, fue conmigo a todo lugar y entonces estaba muy encumbrado. Tenía mi traje de militar, tenía mi pistola, tenía mis helicópteros y aquello, bueno, pues no había nada por encima de mí. Hasta que llegó, ¿no? Llegó este soldado diciendo que quería guardar el sábado y a partir de ahí surge ese espíritu, ¿no? Ese espíritu diabólico en contra del Espíritu Santo que tenía nuestro querido hermano, el soldado Óscar Martínez. Todo lo que yo hacía contra él, bueno, pues después se lo comentaba a mi esposa y le decía, hay un soldado en la base de helicópteros que me está haciendo la vida imposible, porque todo lo que le ordeno lo hace, pero solamente tiene una pega, que es religioso. Y a mí, pues no me gusta nada la gente religiosa, que se dedique a alguien que no se ve, a alguien que no existe. Y entonces mi esposa me comentaba, ¿no? Y me decía, pues habla con él a ver qué te puede aportar. Claro, y yo le decía, pero ¿cómo voy a hablar yo con él si soy el sargento? ¿Cómo voy a hablar yo con él si soy su superior? ¿Qué me puede a mí enseñar un soldado? ¿Qué me puede a mí enseñar? Y entonces ella pues tenía siempre frases muy interesantes. La frase era, pues sufre. Y efectivamente, sufría, porque cada vez que lo veía se me revolvía el espíritu, ¿no? Mi cuerpo estaba totalmente en contra. Y bueno, pues como decía, lo arrestaba, ¿no? Muchísimas veces lo arrestaba, pero poco a poco él fue ganando poquito a poco mi corazón, porque estando de sargento de cocina, el sargento de cocina es el que se dedica pues a comprar todos los alimentos para habituallar al cuartel, 500, 600 personas. Y entonces allí en Sevilla, donde yo ejercía como suboficial piloto de helicópteros, pues allí en Sevilla, en el sur de España, hay una comida muy típica que es el cocido andaluz, muy buena. Verdaderamente es una comida fenomenal. Y estaba compuesta pues de patatas, bachoqueta, cebolla, todos estos condimentos que llevaba el cocido andaluz. Pero en esos condimentos llevaba también pues mucha grasa de cerdo, morcillas y todo aquello, ¿no? Que le daba gusto a ese cocido andaluz. Así que, bueno, condimentaba la cocina, la comida, y entonces pues repartía a todos. El comedor pues era de unos 200 personas y allí estaban divididos por mesas de 10. Y yo pasaba por allí pues para ver cómo el maestro de cocina había condimentado bien lo que yo le había comprado en el mercado en esa mañana. Y entonces pues me paseaba por allí. Y cuando llegaba a la mesa del soldado Martínez, el tipo no tocaba mi cocido. Y entonces me acercaba a él y le decía, soldado Martínez, inmediatamente se ponía firmes. Dígame usted, mi sargento, digo, ¿qué le pasa a la comida que he hecho, que no la has tocado? Dice, mi sargento, yo le tengo que decir una cosa. Dice, mire, cada vez que usted entra de cocina, aquí los soldados están muy contentos. ¿Por qué? Porque no solamente tienen una buena comida, sino que les pone el doble. Había doble fruta, doble yogur, doble huevos. ¿Por qué? Porque, bueno, me gustaba tener bien contenta a la tropa. Digo, pero ¿y el cocido? Dice, mire, mi sargento, desde pequeñito, en mi casa, me enseñaron a ser vegetariano. Y entonces estas cosas, pues a mí no me entran. Y yo lo veía y volvía otra vez a revolvérseme las tripas, ¿no? Porque lo estaba haciendo bien. Allí él tenía, delante de ese cocido que tenía,
Bueno, pues él había preparado y se había traído sus tomates, sus pepinos, su cebolla, su ensalada, todo lo tenía allí. Y después tenía también unos botes que yo conocía muy bien porque en casa también comíamos más o menos de esa manera. Y entonces allí estaba la levadura de cerveza, la lecitina de soja, bueno, pues todos aquellos condimentos que le añadimos a la ensalada. De manera que cuando yo llegaba a casa, le decía a mi esposa, oye, nena, este soldado come perfectamente como nosotros, lo hace bien, no come nada de carne, está el tipo sano y está haciendo las cosas como nosotros. Y entonces ella me decía, habla con él, a ver qué te puede aportar. No hablo con él, pues sufre. Y así fueron pasando los días, fueron pasando eh, aquellos meses donde siempre estaba arrestado, no quería que él fuera a la iglesia. ¿Y qué hacía? Bueno, pues le mandaba soldados, le mandaba a unos cabos. Era un cabo que se dedicaba a seguirlo los sábados que estaba arrestado y se encontraba allí en el cuartel. ¿Y qué era lo que hacía el soldado Martínez? Bueno, pues el cabo por la mañana me daba una lista de todo lo que hacía. ¿Y qué era lo que hacía? Ponía, se levanta por la mañana, coge un libro negro, una libreta, un lápiz y pasea. Pasea, va de arriba abajo, se sienta debajo de un naranjero, se sienta debajo, abre libreta, abre el libro negro, mira hacia arriba con los ojos cerrados y pone así la cabeza hacia arriba y ahí está, tiempo y tiempo. Yo decía, y así se la pasa todo el sábado. Dice, pues sí, mi sargento. Pasea con su libro, abre el libro, cierra el libro, la libreta, luego va al comedor, come, luego se va allí a la compañía, se echa la siesta, coge el libro negro, coge libreta. Digo, madre mía, oye, nena, este chico no hace más que leer cosas que yo no sé qué es lo que le habla con él. No hablo con él, pues sufre. Y así pasaron los días. Una vez él, como él era estudiante de medicina, y entonces era un tipo inteligente y lo pusimos en la torre de control para que ayudara al controlador oficial a que, bueno, pues controlara los helicópteros, los tráficos que hacíamos, y él estaba allí. Y muchas veces se despistaba y se iba a la torre de control. Así que un día fui yo y entonces le seguí. Una vez que entré allí, escuché una música. Ti, 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 ti. Na, na, ni, no, na, na. Y entonces yo entré y dije, ¿qué estás haciendo, soldado? Él se puso firme, mi sargento, ¿qué estás haciendo? Dice, pues mire, yo es que tengo aquí una calculadora. Antes las calculadoras tenían un botón que o bien dabas números o bien también si cambiabas el botón tenían notas musicales. Y él estaba allí tocando aquella canción, aquel himno. La, 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 la. Y digo, ¿tú qué estás haciendo? Dice, bueno, como usted no me deja, estoy arrestado y no puedo ir a la iglesia, pues estoy ensayando himnos para que cuando vaya allí, pues tocar el piano. Digo, ¿es que sabe música? Dice, sí, en casa me enseñó mi mamá, mi papá, en la iglesia también toco el piano. Digo, por favor, nena, toca el piano también, sabe música. Habla con él, por favor. No hablo con él. No hablo con él, pues sufre y yo seguía sufriendo. Y así, poco a poco, fue mostrándome las cualidades que tenía este soldado. Y un día ya dije, voy a por él. Voy a hacer una revista de taquillas para ver qué tiene él en la taquilla, porque tiene que tener algo que yo eh, pueda castigarle, porque tiene que tener algo que desobedezca a las leyes militares. E hice esa revista. ¿Y sabéis lo que pasó? Bueno, pues no os lo perdáis porque mañana vamos a escuchar y a saber qué era lo que tenía el soldado Martínez en su taquilla. Muy interesante, porque a partir de ahí la cosa cambió bastante.
Así que, mis queridos hermanos, poco a poco vamos a ir desarrollando este testimonio que la verdad es que hoy me encuentro aquí gracias a que el Espíritu de Dios transformó a este pobre Pablo, ¿no? Que andaba en ese camino a Damasco. Pero no os lo perdáis, porque mañana es mucho más interesante de lo que he podido contar esta mañana. Pues muy bien, mis queridos hermanos, desde aquí, desde España, vamos ahora también a tener ese contacto. Vamos a tener ese contacto con el Señor que nos va a hacer reflexionar en los escritos, en las palabras, en todos los hechos que narra las Sagradas Escrituras. Así que, Alejandro, si me das permiso, voy a compartir la pantalla. Dime si se ve y entonces comenzamos ahí. Perfecto, pastor. Se ve bien, ¿no? Sí, Pues muy señor. bien, hoy vamos a entrar en una historia muy, muy interesante donde podemos encontrarla en el libro de Génesis, donde Jesús se presentó, a ver, aquí, en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mis queridos hermanos, muchas veces en la vida nosotros nos vamos a encontrar en un lugar donde estamos a gusto, felices con nuestra familia, estamos muy bien acompañados de nuestros vecinos, nuestros amigos, pero el Señor a veces llama y llama a la gente diciéndole, vete de tu tierra y de tu parentela. Y esto le ocurrió a Abraham. Y entonces, ¿él qué hizo? Escuchó la voz de Jesús, escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Ni más ni menos que tomó una decisión y marchó con toda su casa. ¿Y a dónde? Bueno, pues a un lugar donde ni él lo sabía. Y efectivamente, pasó que el Señor le dijo en el versículo 12, se le apareció el Señor a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y allí mismo, en Siquem, edificó un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Imaginaos, ¿no? Lo interesante, lo bonito que Abraham se encontraba allá en Siquem y seguía con sus oraciones, seguía con su contacto al Señor y en un momento determinado el Señor se le apareció. Sabéis que aparece en las Sagradas Escrituras 3 veces donde Dios se declara amigo de Abraham. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Tener un amigo como el Señor, tener un amigo como Jesús, eso muchas veces decimos, bueno, pues tenemos amigos que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos, pero nuestro amigo Jesús es algo fenomenal que tenemos que hablar con él todas las cosas que hay en nuestro corazón, porque él nos lo dijo. Él nos dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, vosotros sois mis amigos. Y eso es más que un hermano, tener un amigo. Y Jesús dijo, sois mis amigos. Así que no perdamos la oportunidad nunca de hablar con nuestro amigo y contarle todas las cosas que tenemos. Y allí mismo, Abraham en Siquem hizo, un altar. Y en el capítulo 13, Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Manré, y allí construyó otro altar al Señor. Por eso el título de este tema son los altares de Abraham, porque esos altares esparcidos por el campo de Palestina se convirtieron en monumentos recordativos del único Dios verdadero. Recordad que a la tierra donde Dios le llamó era en Canaán
y se fue sin saber a dónde iba, y aquella tierra era una tierra totalmente de paganos. Adoraban imágenes, sacrificaban a sus hijos, hacían cosas terribles, pero Abraham llegó allí con su familia y donde iba ponía un altar, y en ese altar inmediatamente tomaba su cordero y ofrecía al Señor ese sacrificio, ese animal, ese cordero que venía, ya lo vimos ayer, que venía de Adán y Eva, que enseñó también a sus hijos a hacer sus altares, a pedir perdón por los pecados cometidos, pero la paga, el precio del pecado es la muerte y alguien tiene que morir. Y ahí estaba el símbolo del cordero, el símbolo del animal que tenía que morir. ¿Por qué? Porque después ese símbolo, todo lo que estamos hablando, es el tipo, ¿no? Digamos que es lo que ocurrió verdaderamente y eso pasó así. Pero ese tipo lo que hace es que nos señala al antitipo, al símbolo. Y ese cordero que Abraham, Adán, Set y todos aquellos que sacrificaban animales, ni más ni menos, apuntaba al antitipo. ¿A quién? Al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este era todo el plan de salvación, que durante miles de años estuvieron haciendo esos sacrificios para que cuando viniera el Cordero lo reconocieran. Pero no fue así. Solamente los cristianos somos los que verdaderamente creemos en ese Cordero de Dios que murió por nosotros. Pero no lo hemos visto, no estábamos allí, no lo pudimos contemplar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre ni más ni menos que por la fe en Cristo Jesús, que murió por nosotros, derramando su sangre por nosotros, nosotros somos perdonados. Eso es lo que tenemos que predicar también a aquellas personas que no conocen este, este sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Pero bien, allí estaba Abraham, y Abraham, ni más ni menos, bueno, pues que hacía lo que aprendió de sus papás, de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de todos aquellos que le enseñaron cómo tenía que pedir perdón a Dios. Y entonces hubo un momento en la vida de Abraham muy interesante. Él fue a perseguir, vinieron los reyes de allí de Canaán y entonces atacaron allí a las poblaciones, ¿no?, que estaban allí en aquel valle donde estaba Sodoma, Gomorra y todas estas ciudades del valle, ¿no? Y se llevaron a su sobrino Lot. Y entonces él tomó a un grupo de personas, a 300 personas, a 300 de su clan, y marchó y pudo combatir contra aquellos reyes y recuperar el botín y también a la familia de Lot que se encontraba allí en Sodoma. Y tuvo un gran encuentro. Abraham tuvo un gran encuentro, dice Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dígase que Abraham reconoció a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, como un sacerdote. Y allí lo tenía el Señor. Y allí tenía el Señor a Melquisedec. Pablo llegará, a ver, aquí. Pablo llegará a explicar quién era este Melquisedec en Hebreos 7, rey de Salem. Bueno, Salem, sabéis que Salem significa paz y Jeru significa ciudad. Así que Jerusalén es ciudad de paz. Y allí se encontraba este rey de paz, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice Pablo en Hebreos, que salió a recibir a Abraham
y que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Abraham se encontró con esta figura también de Jesús y se encontró allí con Melquisedec, rey y sacerdote. Así que nuestro encuentro diario también tiene que ser con Jesús. Recordad, todas las mañanas el Señor Jesús, como amigo nuestro, nos espera allá, en el lugar santísimo, donde está con su Padre, en ese trono de gracia, para darnos misericordia y el oportuno socorro. Y verdaderamente es que ah, tenemos problemas, muchos problemas. Hay problemas económicos, hay problemas de relaciones, hay problemas con pecados. Y el Señor dice, amigo mío, hermano mío, cuéntamelo, dímelo, porque yo estoy aquí para darte ese oportuno socorro. No te preocupes, sigue adelante. Mientras yo te vea pasar por aquí todos los días pidiéndome esa misericordia y ese socorro y pidiendo ser bautizado por el Espíritu Santo, yo voy a estar contigo. Tú vas a triunfar, querido amigo, querido Javier, queridos cada uno de los que vamos allá a ese lugar que Dios nos tiene reservado para una reunión diaria con Él. Así que ese gran encuentro que tuvo Abraham, amigo de Jesús, también podemos tenerlo nosotros diariamente. Pero Abraham también falló. Abraham falló, como todos fallamos, todos. Aquí no hay nadie impecable. Todos fallamos, todos cometemos pecados. Y entonces nos dice en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, heme aquí, aquí estoy yo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor, pues ni más ni menos, que le dijo, mira, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis hermanos, en esta vida nosotros vamos a Jesús, vamos a nuestro amigo, en Él siempre triunfamos, pero el Señor dice, está bien, voy a probarte, a ver si es verdad todo lo que dices, porque en las pruebas, entonces ahí es donde sale cada uno lo que tiene dentro. Si tú una naranja la exprimes, ¿qué es lo que sale? Pues zumo de naranja. Si exprimes un limón, ¿qué es lo que sale? Pues zumo de limón. Y si te exprimen a ti, ¿qué es lo que sale? ¿Qué llevas dentro? ¿Qué has estado alimentándote diariamente? ¿Has estado alimentándote de otras cosas que no sean la palabra de Dios, que no sea el espíritu de profecía, que no sean himnos, alabanzas? Porque cuando te aprietan, querido amigo, va a salir lo que llevas dentro. ¿De acuerdo? Así que voy a probarte. Y le dijo, toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto delante de uno de los montes que yo te diré. ¿A mi hijo, Señor? Vamos a ver, tú me has dicho que yo no tengo que parecerme a las gentes que hay alrededor de mí que ofrecen a sus hijos. ¿Cómo me estás pidiendo que yo ofrezca a mi hijo, que tú me lo diste para que fuera también padre de muchas naciones? ¿Cómo me estás diciendo que yo lo ofrezca en sacrificio? Sí, Abraham. Y ya no habló más el Señor. Y Abraham dándole vueltas a la cabeza, no puede ser, no puede ser, esto no puede ser. Iba, venía constantemente. Y Dios permanecía en silencio. Mis hermanos, los silencios de Dios también educan. Y muchas veces nos encontramos en que pedimos cosas, pero el silencio de Dios es notable. Pero cómo habla el silencio de Dios diciendo, Señor, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no contestas?
quiero que sigas con lo que tú sabes que tienes que seguir. Y eso le dijo a Abraham. Se cayó y Abraham, dándole vueltas y vueltas, dijo, pues bueno, vámonos. Y allí marchó con su hijo. Dicen patriarcas y profetas, cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Ay, amigos, ahí estaba ya esa nube. Y esa nube es importante porque también nosotros sabemos que una nube vendrá también junto con Jesús, donde allí Él, sentado en esa nube, vendrá a por cada uno de nosotros. Eso la gente no lo sabe, pero nosotros sí, que Cristo vendrá en las nubes y un día aparecerá en esa nube como la mitad de una mano y se irá haciendo grande. Y nosotros sí que sabemos esa señal. Pues muy bien, de la misma manera, allí vio Abraham esa nube y dijo, ya está claro, tengo que ir allí. Pero aún no le había dicho nada a Isaac. De manera, dice Génesis 22, cuando vio el monte les dijo a sus siervos, esperad aquí con el muchacho, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. En este versículo hay tres verbos en futuro muy interesantes. Adoraremos, iremos y volveremos a vosotros. Y claro, el asunto está, a ver, espera. El tema está que Abraham ya tenía claro lo que iba a hacer. Y entonces les dijo allí a los siervos, iremos, adoraremos, y el adorar significa ni más ni menos que tiene que haber derramamiento de sangre. Adoraremos. ¿Y a quién tenía Abraham que sacrificar? A su hijo. Pero lo interesante de este versículo es el verbo que viene a continuación, y volveremos a vosotros. Vamos a ver. Si él iba con su hijo Isaac, lo iba a sacrificar, iba a morir, ¿cómo dijo después? Y volveremos. Es que Abraham sabía que un ángel en el último momento le iba a parar la mano que iba a degollar a su hijo Isaac. ¿Cómo sabía Abraham que volverían? ¿Cómo lo sabía? Yo me imagino allí cuando estuvieron Abraham e Isaac yendo para el camino, que le tuvo que contar, ¿no? Le tuvo que contar a Isaac lo que iban a hacer. Pero Abraham sí que sabía que volverían. ¿Y qué dice la Biblia de ese volverían? Vamos a verlo. La respuesta es la siguiente. Se encuentra en Hebreos 11, donde dice Pablo a los hebreos, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando, atención, pensando que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. ¡Guau! Aquí Abraham sabía mucho más de lo que nosotros pensábamos. Abraham tenía claro que él tenía que matar a Isaac, porque era una orden del Señor. Pero lo que también tenía claro es que después lo iba a resucitar. De la misma manera que no podían tener hijos y al final tuvieron hijos, Abraham dijo, está claro, yo lo mato, lo sacrifico, pero el Señor me lo va a resucitar. Y eso es lo que pensaba Abraham. De manera que por eso dijo, iremos, adoraremos, habrá un sacrificio, pero volveremos. ¿Quién? Mi hijo y yo. ¿Por qué? Porque lo va a resucitar el Señor. Imaginaos la fe de este hombre. Por eso, mis queridos hermanos, nos pueden hacer lo que quieran en este mundo, pueden abusar en justicia, pueden mantenernos siempre colapsados con todos los terribles problemas que hay en esta tierra, pero tenemos la fe de que un día
cuando Jesús venga y nosotros hemos ido al descanso, habrá una resurrección. Ahí está la fe de Abraham y ahí está la fe nuestra, que sin haber visto nada de aquello, nosotros tenemos fe, que de la misma manera que Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar y nuestros seres amados, nuestros seres queridos, resucitarán. Vamos a, en estos últimos minutos, a comparar un poco el tipo con el antitipo. Hemos dicho que el tipo fue lo que ocurrió verdaderamente y el antitipo es el símbolo, lo que significa todo aquel tipo. En Génesis 22 dijo el Señor, toma a tu hijo, tu único, al que amas. Miremos el antitipo. Hubo también un hijo único a que el padre amaba al sumo. Bueno, pues aquí tenemos a un padre y un hijo, Abraham, Isaac, pero también tenemos a un padre y a su hijo Jesús, que también era el único, el unigénito, al que el padre amaba a lo sumo. Vemos este primer detalle. Seguimos. Tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre Isaac. Yo me imagino esa conversación con Isaac, ¿no?, que tuvo Abraham, y le dijo, bueno, vamos. Y Isaac dijo, está bien, vamos, pero yo no veo por aquí cordero, no veo ningún animal. Y Abraham le tuvo que decir a su hijo, mira, Isaac, tengo que contarte algo. Tú eres la víctima propiciatoria. Tú eres el que tienes que morir y tengo que sacrificarte. El niño no salió corriendo, ¿eh? No, no, no. Se quedó allí, obediente. Y además le dijo su padre, carga ahora la leña, porque tú vas a ser el sacrificio. Tipo y el antitipo. Hubo otro padre que cargó la cruz sobre su hijo Jesús. ¿Y por quién lo hizo? Mi querido amigo, por ti que me estás escuchando. Lo hizo por ti, porque te ama, porque te quiere, porque quiere que un día también estemos juntos con el Señor Jesús eternamente. Pero para eso tuvo que cargar Jesús con aquella cruz que te pertenece a ti, esa cruz, por pecador, y me pertenece a mí, porque yo también lo soy. Pero dijo, no os preocupéis, amigos míos, ya lo hago yo. Cree en esto y serás salvo, tú y toda tu familia. Isaac obediente hasta el final, aun cuando se enteró que iba a ser sacrificado, como decía, no salió corriendo, sino que dijo, voy para el monte, papá, yo estoy contigo y tengo que matarte, está bien, pero no te preocupes porque el Señor te resucitará. Y el chaval, con sus 17 años, dijo, está bien, papá, yo creo todo lo que tú dices de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y tú, mi querido amigo, ¿también lo crees? De eso se trata, de creer, de confiar, de obedecer. Eso es la fe. La fe no es solamente creer, porque los demonios creen y tiemblan, sino que es creer, confiar en lo que dice el Señor, obedecer a todo lo que dice. Y así nuestro triunfo es asegurado, porque con Él siempre vamos a triunfar. Hubo otro hijo, vamos a hablar del antitipo, hubo otro hijo que también obediente hasta la muerte de cruz. Fijaos, Génesis 22 dijo, toma ahora tu hijo único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moira y allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el mismo monte Moria, en esa sierra de montes que hay al lado de Jerusalén, en ese mismo monte Moria donde fue llevado Isaac para su sacrificio hace 2000 años, allí mismo Jesús murió por nosotros. Y esto es interesante porque en la Biblia tenemos el lugar mismo donde le dijo, vete a la tierra de Moria y allí te diré dónde tienes que sacrificar a tu hijo. Porque allí mismo
2000 años después, Jesús también fue crucificado. Y en Génesis, un ángel se apareció y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esto es algo maravilloso que nosotros tenemos que tener en cuenta. Abraham, ofreciendo a su hijo, dijo: voy para allá. Pero el Señor en el último momento dijo: no lo hagas. Pero alguien sí que lo hizo. En Romanos 8:32 dice: el que aún a su propio hijo no perdonó, sino que le entregó por todos nosotros. Mis hermanos, llegar a este punto es hacer una reflexión, es hacer un parar y decir: ¿qué es lo que ha pasado entonces, Señor? Yo siempre voy a estar con vosotros, os voy a ayudar en todo, aunque las pruebas sean muy duras, voy a estar siempre con vosotros para que podáis triunfar, siempre. Pero yo no puedo perdonar a mi hijo. Y me lo va a pedir hasta 3 veces: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de Jesús como hombre era: Señor, yo no quiero separarme de ti, pasa de mí esta copa, pero si no hay más remedio, hágase tu voluntad. Hasta 3 veces, ahí también hubo el silencio del Padre. Y Jesús repitió 3 veces esa oración y dijo: hijo mío, no puedo, tienes que morir, porque todos los que crean en el sacrificio que has hecho, todos serán salvos. Está bien, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Eso debe de estar muchas veces también en nuestras palabras. Hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantarlo a Isaac, aún de entre los muertos. Y efectivamente también en el antitipo vemos eso. Y el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre cumple, mis queridos hermanos, siempre cumple todo aquello que el Señor nos dice. Luego tenemos que tener esa confianza en el Señor. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: cosas a las que anhelan mirar los ángeles. En griego significa esa palabra, anhelan mirar, asomar la cabeza para ver. Todo el universo, todos los ángeles buenos y todos los ángeles malos estuvieron mirando aquel monte Moria. Y vio aquel hombre de fe, Abraham, cómo llevaba a su hijo al sacrificio, y todos estuvieron mirando aquel acontecimiento, diciendo: pero ¿cómo ha dado Dios una orden como esta? ¿Cómo ha dado el Padre una orden como esta? ¿Sería posible que entonces que Satanás tenía razón diciendo que Dios es injusto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero ahí estaban todos concentrados, todo el universo entero, mirando aquel momento. Y efectivamente, llegó el momento y el Señor dijo: no, no permito que tú lo hagas, Abraham. Ya he visto, te he probado y has sido fiel. Pero yo, 2000 años después, todo el universo va a ver que yo no perdono a mi hijo por el amor que os tengo. Y mi hijo Jesús va a entregar la sangre por todos vosotros. Solamente os pido que creáis esto para ser salvos. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, esto es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy, la frase que tenemos que tener en nuestra mente: con Jesús siempre triunfaremos, siempre, pase lo que pase, y aun en las pruebas, siempre triunfaremos. Mis hermanos, escribid frases, poned vuestras opiniones, argumentad aquello que os ha llegado en el corazón a través del Santo Espíritu, y
ponerlo para que todos salgamos enriquecidos.